Hola a todos, este es el quinto episodio de Couch Talks with my flatmate y hoy me gustaría presentar a mi amiga Camila. Hola Camila, ¿cómo estás? Súper. ¿Todo bien? Camila es una compañera del antiguo trabajo y nos conocimos hace aproximadamente unos 9 meses, creo yo, y nos llevamos muy bien desde el principio. La verdad es que tenemos una amistad muy buena, somos vecinos prácticamente. ¿Verdad? Y quedamos muchas veces pues, para hacer planes con amigos o para ir a cenar o cocinar algo en casa, fajitas, por ejemplo. Muy seguido. Y bueno, y en esta ocasión quería invitarla al podcast porque, bueno, vamos a hablar sobre los temas de, pues un poquito, digamos, el propósito que hay detrás de nuestras vidas, ¿no? Lo que nos da, digamos, ese empuje para, pues, levantarnos cada día y querer hacer algo y trabajar hacia ello y, bueno, planificarse, digamos, a largo plazo. Entonces, bueno, Cami, no sé, quiero dejarte un poco la palabra para que te presentes tú también un poquito, expliques sobre ti y nos cuentes un poco, pues, por qué pues eres la persona indicada para estar aquí sentada y hablar sobre estos temas. Muchas gracias, Diego, sin presión, gracias por esa introducción. Antes que nada, muchas gracias por invitarme, la verdad estoy muy contenta de estar acá. Soy una fiel oyente del podcast, así que realmente me alegra mucho poder hacer mi aporte también. Yo soy Camila, soy argentina, tengo 21 años, pero bueno, vine a vivir sola a España a los 18 y como dice Diego, nos conocimos en nuestra empresa anterior. Y el motivo por el cual me entusiasma mucho hablar de este tema y siento que realmente es algo sobre lo que me encanta hablar con Diego, que lo hemos hablado muchas veces y que es muy importante para mí, es porque yo como desde mis 14, 15, bueno, en realidad siempre fui una persona emocionalmente muy intensa, pero también a nivel de pensamiento, sentía que yo pensaba mucho todo el tiempo, en muchas cosas a la vez, además era una persona muy energética, quería hacer como muchas cosas y me costaba un poco como ponerlo en orden y canalizarlo en más algo a largo plazo. Sentía que en el corto plazo estaba haciendo como muchas cosas que las disfrutaba mucho y la pasaba muy bien, pero cuando venía el panorama completo de mi vida era como un poco, no sé muy bien qué estoy haciendo. Entonces eso me llevó a estudiar muchas cosas y leer mucho. Lo primero que me puse a leer fue sobre filosofía, leí mucho sobre hedonismo, leí a Baruch Spinoza, Platón, leí todo lo que hay por leer, casi de lo que es la parte más básica, los esenciales de la filosofía, como para explicar un poco mejor por qué pienso como pienso y qué otros pensamientos otras personas puedo incorporar para ponerlos más en una línea que me pueda servir a mí. Después me interesé mucho por la psicología, mi hermano es psicólogo cognitivo y pude contrastar muchas corrientes de psicología y debatir al respecto con mi hermano casi todos los días en casa. Y por último me interesé mucho por la teología durante la pandemia, como le ha pasado a muchos, y realmente leer sobre hinduismo, sobre budismo, incluso sobre religión judía, me ayudó a también agarrar otras formas de entender el comportamiento humano, que no fuesen estrictamente científicas o académicas. Entonces, muchas de estas cosas llevaron a que me plantee un poco, no tanto el sentido de la vida, sino cuál es mi propósito personal con el tiempo que tengo acá, y por eso estoy muy contenta de hablarlo con Diego a día de hoy. De hecho, sobre eso, Diego, traje una definición, porque realmente me puse a buscar un poco cómo otras personas definían y ponían en palabras qué es un propósito. Entonces, te comparto esta definición. A ver qué opinas. La que más me gustó. Un propósito de vida es la razón o razones por la que te levantas en la mañana, aquellas motivaciones intrínsecas que dan un sentido de dirección y significado a la propia existencia. Bastante profundo. Sí, muy fuerte. ¿Qué opinas? A ver, contame. Pues a ver, estoy de acuerdo en la parte en que pues, es algo que te tiene que motivar, ¿no? Al despertarte cada día, que tiene que ser como la base de, no sé si la energía o el empuje que tengas para hacer las cosas que haces, bueno, tus hábitos, tu día a día. Entonces no es algo que tenga que estar presente, por ejemplo, cuando estás haciendo cada cosa durante el día, pero sí que es algo que en el fondo, si te paras a reflexionar, pues pequeñas cosas que vas haciendo cada día van hacia esa dirección, ¿no? O sea, tienes algo que te despierta por la mañana y quizás en ese momento no estás pensando directamente sobre el propósito que tienes, pero sí que vas actuando, tienes ciertos hábitos que vas construyendo que te llevan en esa dirección, ¿no? Y que te motivan a ir en esa dirección cada día. Y pues vas a tener días buenos, vas a tener días malos, pero eso va a seguir ahí, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que el propósito esté siempre a lo largo de toda tu vida. Pero de eso mismo queríamos hablar un poquito porque al final un propósito es algo que a la gente a veces confunde entre un propósito y un objetivo, por ejemplo. Y no es lo mismo. Un propósito es, por ejemplo, un objetivo, por ejemplo, es algo que te pones una meta, tienes que llegar hacia allí, tienes que trabajar para hacerlo, para cumplirlo, por ejemplo. Algo muy específico. Exacto, algo específico. Debería ser específico. Y en cambio un propósito pues tiene una definición un poco diferente, ¿no? Ahí ya, pues, no sé, hicimos un poquito también de investigación sobre
cuáles son las características que puede llegar a tener un propósito. Y ahí no sé si quieres compartir un poquito pues lo que estuviste mirando. Ya, es que esta conversación fue bastante intensa que tuvimos con Diego y realmente una de las primeras cosas que planteamos es que justamente un propósito de vida tiene que ser algo amplio. ¿Por qué? Porque al final, imagínense que nos ponemos como propósito de vida de repente, mira, yo de acá a 40 años quiero comprar una casa. Tío, es muy probable que durante esos 20 años que te quedan hasta ese momento vas a variar muchísimo, vas a querer cosas distintas, probablemente no es algo en lo que vas a poder estar trabajando, como decías vos, estrictamente todo el tiempo, es algo muy concreto. Realmente para mí lo primero es que un propósito tiene que ser algo amplio, porque al final así te da margen para variar. Adaptable. Exactamente. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre supe que quería trabajar en algo relacionado con sostenibilidad, con responsabilidad social corporativa, pero lo que me pasó a eso de mis 17 es que decidí, ok, yo lo que quiero hacer específicamente es estudiar ingeniería civil y hacer urbanización de villas. ¿Qué pasó? Que claro, yo me daba cuenta que quería ir en esa línea. Solo a lo mejor no estudiar ni trabajar de específicamente eso. Y por un momento como que me torturé bastante, obviamente, porque era como, wow, la cosa que más quería hacer en la vida ya no es. Pero sí era. El norte sigue siendo el mismo y estoy muy de acuerdo en que realmente un propósito tiene que ser eso, un norte. No algo puntual específico que quieras lograr de forma tangible, sino un poco la dirección en la que quieres ir. Y otra cosa que es importante también es que no tenga un fin, ¿no? Que dure toda tu vida, porque al final si te pones un propósito y lo cumples, ¿qué haces después? Te quedas sin propósito, tienes que buscar otro propósito, entonces ya tenemos un problema, ¿no? Porque no es tan fácil. De hecho, durante este episodio hablaremos un poco también sobre las bases de cómo buscar ese propósito, ¿no? Pero primero queríamos hablar un poquito sobre la definición y también un poquito pues compartir algunos fun facts, ¿no? Porque al final pues somos gente joven, la mayoría de gente pues no tiene un propósito definido y una cosa que estuvimos investigando fue que de hecho en promedio la gente encuentra su propósito a los 60 años. Joder. O sea, ¡Ostras! Aún nos queda bastante. No hay que sentir esa presión de, oye, no tengo un propósito, mi vida es una mierda, ¿sabes? En plan, no tiene ningún sentido. No, al contrario. Es una cosa que se construye a lo largo de tu vida, que lleva su tiempo y que, bueno, que es normal que al ser algo tan importante, que marca las bases de pues, tu existencia, entonces es algo que requiera esfuerzo, tiempo, dedicación y muchas más cosas, ¿no? Ya, incluso creo que este hecho de que la mayoría de gente encuentre su propósito a los 60 años nos puede servir, a ver, de dos maneras, y lo pienso siempre de dos maneras distintas. A veces lo uso pensando en plan de quedarme tranquila, que realmente digo, Dios, o sea, no tengo ninguna prisa por encontrar mi motivación ahora mismo, está bien si ahora mismo no estoy segura de cuál es mi norte. Al final es algo que, como decís vos, se va construyendo incluso, se va conociendo a medida que vamos haciendo introspección y conociéndonos más a nosotros mismos, pero también a veces me sirve como motivación, de que realmente digo, ostras, o sea, no sé ni siquiera si voy a vivir 60 años. Me explico, como que no quiero darlo por sentado, entonces a veces uso ese fun fact como forma de decir, quiero tratar de forzarme dentro del límite de mis posibilidades para encontrarlo un poco antes. Tal vez no encuentro el norte exacto y eso va a ir cambiando, pero por lo menos me gustaría saber un poco más o menos en qué dirección quiero ir. Así que ese fun fact es eso, no es necesariamente para decir no te preocupes, ya lo encontrarás algún día, sino que también puede servir como motivación para empezar a trabajar en esa introspección y en encontrarlo un poquito antes, ¿no? Entonces sí que también hablamos mucho sobre por qué es importante tener un propósito realmente. Cierto. No sé si querés compartir un poco mi opinión, porque yo creo que tenés buen feedback al respecto. Bueno, antes de eso, la verdad es que me gustaría preguntarte una cosa. ¿Tú ahora mismo, a día de hoy, tienes un propósito? Es decir, ¿tú ya crees que tengas algo definido que tú consideres tu propósito? Uf, es una pregunta fuerte, te tengo que decir. Y de hecho, ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama El arte de la felicidad, que es un libro que es un diálogo entre un psiquiatra estadounidense muy reconocido y muy estrictamente la disciplina académica de la psiquiatría, y el Dalai Lama. O sea, para los que no sepan, el máximo... He oído de ese libro. No me acuerdo ahora en detalles, pero sí que es verdad que me han mencionado eso y me resonó, o sea, me acuerdo. Pues mira, justo que hablabas antes de hábitos atómicos, muchas de las personas que recomiendan ese libro también leyeron El arte de la felicidad. ¿Por qué? Porque al final ambos apuntan a una misma cosa, que es priorizar construir un propósito a largo plazo más que objetivos a corto plazo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Para responder a tu pregunta. Porque a mí algo que sí que siempre me pasó y muy de pequeña es que incluso cuando empecé a hacer introspección y a leer e investigar cosas como para entender
hacia dónde estoy yendo, siempre me pasó que no podía definir un solo norte. Vale. Siento que mi vida es muy multifacética. Soy una persona que trabaja, estudia, tengo hobbies muy distintos, me gusta leer, me gusta meditar, como que realmente... Lo sé. Ya. Lo tenés claro mejor que nadie. Y claro, siento que yo cultivo muchas áreas de mi vida a la vez. Entonces, yo siento que a día de hoy tengo varios nortes. Uno de ellos, y uno de los que más estoy trabajando ahora, porque al final es algo temporal. Lo que decíamos, al final los propósitos tienen que ir acompañando como nuestra vida va variando. Exacto. Y ahora, por ejemplo, algo en lo que estoy trabajando mucho es en salir de mi zona de confort. Para mí es muy fácil acostumbrarme a cosas y sentirme cómoda con cosas. Pero eso puede ser muy traicionero porque puede llevar a que no pruebe cosas nuevas. Claro. Entonces, a mí lo que me da miedo es que a lo mejor mi propósito esté en un sector que no haya ni intentado explorar aún. Entonces, ahora mismo uno de mis principales propósitos es salir de mi zona de confort. Estoy leyendo cosas que me cuesten más, cogiendo actividades, hobbies y hábitos que normalmente tipo me costarían un montón, pero que estoy intentando trabajar en ello y tratar de incorporarlo y quedarme con algo positivo de esa experiencia. Pero tengo otros propósitos. Por ejemplo, como te comentaba antes, sé que a día de hoy quiero orientar mi vida académica y profesional a trabajar en responsabilidad social corporativa, en sostenibilidad. Y sé que en un tercer lugar, pues a nivel de poder aprender cosas por mi cuenta, sigo teniendo muchas ganas de seguir leyendo cosas en relación a espiritualidad, a teología, todo lo que es psicología, antropología. Es algo que no quiero estudiar en la universidad, pero sí que es un punto para mí tratar de incorporar a mi día a día, no necesariamente ni todos los días, te digo, porque hago muchas cosas, pero al menos 2 o 3 veces a la semana, tratar de incorporar cosas que un poco me pongan más cerca de eso. Yo creo que estos propósitos los elegí un poco porque son buenos para mí físicamente. Muchas de las actividades estas que te cuento que me desafían suelen ser actividades físicas, hábitos alimenticios, cosas que realmente a mí me suelen costar mucho incorporar como hábitos. Y también me gusta tener otros propósitos orientados a qué hacer con mi vida laboral, porque al final es algo que voy a tener ahí siempre. Y otros propósitos orientados a mi crecimiento intelectual y emocional. Entonces, eso es lo que me pasa a mí, que no puedo tener un solo propósito y me Pero gusta eso tener es varios. interesante, eso es interesante, porque es algo que estábamos investigando cuando estábamos preparando este episodio, y es el tema de que hay gente que tiene un único propósito en la vida y hay gente que tiene múltiples. Y no es ni peor o mejor, es simplemente que hay diferentes tipos de personalidades y hay gente que encaja más hacia centrarse a algo en concreto y hay gente que encaja más hacia pues diversificar y pues tener varios objetivos, bueno, objetivos no, mentira, propósitos, propósitos diferentes y bueno, y entonces hacerlos a la vez, ¿no? Y en este caso, tú que eres una persona súper activa, que te gusta hacer un montón de cosas al mismo tiempo, pues te encaja más el tener varios propósitos, ¿no? Y eso no tiene absolutamente ningún problema, al final es simplemente una elección personal. De hecho, esto, mira, no lo habíamos hablado antes porque esto es algo que descubrí hace poco, pero para los que no lo hayan visto, hay una charla TED que se llama Multipotenciales, que es súper interesante y habla exactamente sobre eso. O sea, el término multipotencial se usa justamente para la gente que se le da bien y disfruta muchas áreas de su vida muy distintas a la vez. Y al final, tener múltiples propósitos funciona para esa gente porque te permite todas esas áreas de tu vida ir cultivándolas. Pero es verdad que hay otras personas, y para esto es muy importante la introspección, que funcionan con un propósito a la vez, a las que le dan su todo, que realmente dicen, ok, me pongo con esto y es que le dedico el 100% de mi tiempo a esto. Y al final está bien, y es muy importante, ir reevaluando cada tanto. Yo creo que Eso es verdad. a día de hoy una de las dificultades de nuestra generación para encontrar ese propósito es justamente que al final evitamos un poco la introspección. Hay muchas fuentes de placer y motivación a corto plazo. Las redes sociales, por ejemplo. Ya, exactamente, que te mantienen como distraído, pero realmente si no paras a reevaluar un poco en qué punto estás, nunca vas a tener un norte que se adapte a vos. Por eso a mí me encantaría preguntarte un poco, ¿qué crees de lo que es tu día a día de hoy, tus metas, tus propósitos a día de hoy, lo que te ayuda y lo que no te ayuda a acercarte a ese norte, digamos? Buena pregunta. A ver, lo voy a enlazar un poquito pues, con los objetivos que me puse este año, ¿vale? Venga. Porque es algo que desde el principio de este año pues, me puse unos objetivos, me puse, digamos, los propósitos del año, como se les llama, aunque no sean propósitos tan a largo plazo, simplemente es para objetivos como para este año. Y entonces me puse en mi calendario pues, diferentes bloques de, bueno, cuando tenía que hacer algún tipo de actividad para ir cumpliendo esos objetivos.
Entonces, yo te digo, yo creo que construir hábitos, por ejemplo, es algo que está muy bien para ir en dirección hacia un propósito, ¿no? Entonces, el hecho de ponérmelo en el calendario, de tenerlo cada semana a X hora o X día, eso me ayudaba pues a esas primeras 3 semanas crear ese hábito, y una vez sobrepasado ese tiempo, pues ya pues, estás acostumbrado y ya, por ejemplo, voy al gimnasio y no me requiere un esfuerzo. Yeah. Lo hago porque me gusta, ya lo disfruto. Y además, poco a poco, pues vas viendo resultados, por ejemplo, también. Entonces, eso de construir hábitos está muy bien. Y otra cosa, pues lo contrario, ¿no? Sería, en plan, si no tienes ningún tipo de organización, es algo que al final pues no te ayuda, porque si quieres llegar o ir en dirección hacia tu norte, a tu propósito, si no tienes organización o no estás haciendo de vez en cuando, yo diría que la consistencia también es importante, ¿no? Entonces no significa que cada día tengas que hacer algo, no cada día te vas a despertar y vas a decir, sí, voy a hacer esto para mi propósito, no. Pero sí que es verdad que deberías de tener cierta constancia, ¿no? Porque si no, al final puede causar el efecto contrario. Si tienes un propósito al que aspiras, al que quieres llegar, y constantemente estás fallando, te vas a sentir mal. Yeah. Y te vas a sentir mal, profundamente mal, porque al final es algo muy importante para ti, si es tu propósito personal en la vida. Entonces yo creo que es importante eso, un mix entre crear tus hábitos para poder ir a trabajar en esa dirección y también pues ser constante con ellos, ¿no? Cumplir de vez en cuando, si estaría bien, con lo que te propones. Ya, es que acabas de tocar un tema como súper importante, que es lo que decíamos de la diferencia entre placer o motivación y lo que es como una felicidad más a largo plazo. ¿Y qué pasa? Lo que decíamos, o sea, esto que está pasando mucho en la cultura a día de hoy, de mucha gente que sube TikToks en plan, mira, al final nos vamos a morir todos, el mundo se va a terminar, lo importante es disfrutar lo que hagas ahora, en plan, ya está, cógete un vuelo de 200 pavos y vete a Dubái ya mismo, y todas cosas así. Es que claro, o sea, esto es una corriente filosófica que se llama hedonismo, que básicamente, si te lo digo en una frase, es placer igual felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso está un poco volviendo en la cultura a día de hoy y puede ser un poco problemático. Porque ¿qué pasa? Que las cosas que nos dan placer en el corto plazo, es más, pongamos los ejemplos más mundanos que hay. Mañana tengo trabajo, pero me voy de farra hoy mismo, ¿sabes qué? Mi grupo de amigos preferido me dijo que salimos, hoy se sale. Y te gastas encima 100 pavos, un miércoles, y al día siguiente jueves, ¿no? Me suena esa historia, la verdad. No, a mí para nada, ¿eh? Jamás lo haría bajo ningún concepto. Y nada, vas y lo haces. Claro, hombre, que tuviste placer 100%, porque estoy seguro que esa noche de discoteca te lo pasaste increíble. Exacto. ¿Qué pasa? Que al día siguiente te despertás. Tenés 100 pavos menos, ¿no? Y a lo mejor, a ver, todos en algún momento los que trabajamos estamos ahorrando para algo, imagino yo, o tenemos algún objetivo económico que nos gustaría lograr en el corto o largo plazo. Entonces ya te volaste 100 euros en 6 horas. Sí. Y lo segundo, que claro, te genera mucho placer, pero ¿qué tan importante es para vos tu trabajo en el día a día? Porque a mí, por ejemplo, sí que me importa que me vaya bien el trabajo. Y la resaca, ¿no? También un poco. El tema de la resaca también. Que lo hablamos en el episodio anterior, de hecho. Exactamente, lo escuché y me sentí profundamente identificada. Todo lo que es relacionado a sustancias y más hablando un día de semana. Exacto. Pero claro, ¿qué pasa? Que al final, a lo mejor algo que tuviese generado más propósito, más felicidad, más rentabilidad en el largo plazo, era irte a dormir temprano e ir al trabajo bien al día siguiente, ¿sabes? Y no gastarte 100 pavos, por supuesto. Te picó, ¿eh? Pero pasa que en el corto plazo eso no hubiese generado placer ni motivación. Y a mí lo que me está pasando un poco con todo esto que estoy investigando y tratando de implementar en mi día a día es que al final las cosas que empecé hace 6 meses son ahora mismo las que más feliz me hacen. Hábitos como tonterías, ir al gimnasio, 2 deportes que empecé, despertarme más temprano para ir al trabajo porque me gusta mucho aprovechar la mañana. Tío, yo les garantizo que hace 6 meses me quería morir cada día que me despertaba temprano y hacía estas cosas. Y a día de hoy son las más importantes para mí. Entonces, por eso, a veces las redes sociales y toda esta cultura actual puede ser muy contraproducente. Claro, porque al final lo que estás haciendo es coger el hábito de recibir placer a corto plazo constantemente, ¿no? Cuando te bombardean con, no sé, atención en las redes sociales, likes, comentarios, etc., etc. Estás recibiendo constantemente inputs de tu ambiente, ¿no? Que te están acostumbrando a recibir una gratificación instantánea constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú quieres construir un hábito y el hábito no te genera beneficios a corto plazo, lo abandonas. Ya. Y como no trabajas en esos hábitos, imagínate un propósito, que estamos hablando de algo aún más a largo plazo, ¿no? Que al final es durante toda tu vida. Entonces, sí que es verdad que es difícil, no vas a cambiar el ambiente en el que estás, las redes sociales no van a desaparecer, pero es verdad que es importante, creo que es importante que hagas esa reflexión de decir, mira, estoy en esta situación, he de entender que mi ambiente pues, no me beneficia en este aspecto y por tanto quizás debo trabajar un poco más
en esto para que realmente me pueda salir bien, porque al menos soy consciente de que esto no me beneficia o no me está ayudando, no me lo está poniendo más fácil, entonces voy a trabajar un poquito más fuerte en esa dirección para poder construir mi propósito. Ya, porque es lo que hablamos, o sea, al final, una pregunta muy interesante que surgió en toda esta investigación que hice es, ¿se puede vivir sin un propósito? Pregunta polémica, porque es que justamente creo que la cultura actual y todos mis amigos incluso y todos estamos como en un modo de no, ¿para qué tener un propósito? Vivamos el hoy, se termina el mundo, crisis climática y estamos un poco en ese mood que al final son cosas reales. Sí. No les quito para nada, o sea, no les quito crédito, son cosas totalmente reales y son cosas que hay que tener en cuenta. Pero tampoco se puede vivir todo el tiempo así. Y al final creo que el motivo por el cual, al menos en base a toda la investigación que hice, me sirve más tener uno o varios propósitos, es porque realmente la motivación y el placer van y vienen. Y hay muchos altos y bajos emocionales que vamos a ir pasando. O sea, eso tenía un nombre, ¿no? En psicología. Sí, son las curvas emocionales, curvas del ánimo. O sea, cuando yo estudié psicología cognitiva y de hecho hice terapia cognitiva yo misma, resulta que el ánimo siempre va a ser así. O sea, es lo normal. No es que haya una persona en este mundo que encontró la iluminación y su ánimo no fluctúa. Independientemente de lo que pasa alrededor, porque muchos piensan que el ánimo va directamente ligado a lo que pasa a tu alrededor. No, el ánimo fluctúa por sí mismo, no importa lo que pasa a tu alrededor. Y al final la idea es tener un eje. Digamos, mantenerte en un centro. Para algunas personas ese eje está acá arriba. A mí me pasa mucho. Yo en general, tipo, mi modo normal es bastante sobreexcitado, bastante positivo. Pero, por ejemplo, mi hermano es una persona mucho más tranquila y en general, en su momento normal, está más por acá. Y es lo normal para él, no es que esté deprimido, simplemente funciona así. Y realmente lo importante de tener un propósito es que justamente te ayuda a regular dónde está ese eje. Es ese eje, ¿no? Al Exactamente. Final, o sea, estamos hablando de que pues tengas un día bueno, un día malo, al final tienes una misión que te está manteniendo pues activo, que te mueve, que te hace levantarte, que te hace hacer lo que tengas que hacer durante el día. Entonces, es algo que te da estabilidad emocional, te da estabilidad mental. De hecho, algo que también habíamos investigado eran los efectos negativos de no tener uno, ¿no? Y esto es un tema que también responde a la pregunta de el por qué es importante tener un propósito y si se puede realmente vivir o no sin un propósito. De poder se puede, pero vas a vivir una vida un poco más miserable de lo que vivirías si tuvieras un propósito o varios. Ya, es que exactamente, justamente una de las cosas que estoy leyendo en budismo ahora mismo es que al final el principal objetivo de la mayoría de seres humanos es evitar el sufrimiento. O sea, el sufrimiento es una realidad, tal cual. No hay nada que podamos hacer al respecto, pero se pueden generar hábitos y acostumbrarnos a cosas que nos ayuden a no sufrir tanto el día a día, realmente. Y por eso lo que te decía de que para mí es clave construir hábitos que apoyen ese propósito y lo que decías vos sin que supongan tanto esfuerzo. O sea, al final un hábito, lo que decías, cuando empezás el gimnasio, al final te guía la motivación. Y eventualmente esa motivación se va, nos ha pasado a todos. Todos nos hemos apuntado al gym y dejado de ir. Exacto, enero es el mes fuerte y luego ya va bajando. Exactamente. Entonces, claro, cuando continúas a pesar de esa falta de motivación y generas un hábito, eso permite que esa línea media en la que estás la amplia mayoría de tiempo, que no estás en un punto súper alto ni en un punto súper bajo, es más alta y al final está más plena y nutrida de hábitos que al final, de forma casi inconsciente, están apoyando tus propósitos en el largo plazo. Al final la idea de un propósito no es tomar acciones gigantes que te adelanten a pasos agigantados a él, sino lo contrario es ir haciendo pequeñas cosas en tu día a día o en tu semana o en tu mes que un poco te vayan guiando en esa dirección. Entonces lo que decíamos, ¿qué pasaría si no tuviésemos un propósito? Claro, realmente? efectos negativos. Exacto, pues por ejemplo lo que decíamos antes de estar metiéndonos en un ciclo de placer, motivación, de hacer cosas que nos pongan felices a corto plazo y al final a ver, algunas nos ha pasado, ¿no? Que irnos, por ejemplo, de fiesta muchos fines de semana. Eso ha pasado bastantes veces. Ya, gastar mucho dinero en viajes, toda la tontería y después de un mes así súper intenso te quedas como, ¿por qué estoy menos feliz que antes de hacer todo este mes súper intenso? O sea, no sé si alguna vez te pasó, digamos, que cosas que haces mucho al corto plazo que te pusieron muy feliz, de repente te generaron como la emoción contraria. Me ha pasado alguna vez, o por ejemplo, lo que me ha pasado también bastante es, pues recibes un input de algo que te hace muy feliz en algún momento. Por ejemplo, imagínate que recibes un regalo. Recibes un regalo y obviamente pues te encanta el regalo, muchas gracias, tal, y pasa una semana y ya está, ¿sabes? Ya no hay sorpresa, no hay ese placer, ¿no? Y en cambio, pues cuando estás construyendo tú algo, por ejemplo, lo que decíamos antes, el gimnasio, que construyes un hábito, cultivas tu cuerpo, te mantienes sano, pues
sienta mucho mejor y sienta bien muchas veces a lo largo del camino, ¿sabes? No es una única vez que recibes algo y ya está. O, por ejemplo, yo qué sé, salgo de fiesta y le invito una copa a mis amigos porque me apetece. Pues sienta bien en ese momento, pero la copa en 15 minutos se ha acabado. Ya. Y el dinero también. Y el dinero también. Y tienes que comprar otra, además. Fatal. Fatal. Bueno, entonces, al final, no, otros efectos negativos que tienen los propósitos, que esto es lo que queríamos contestar, es que, bueno, al final, pues estamos hablando de una inestabilidad emocional, una inestabilidad mental, y esto tiene consecuencias físicas. De hecho, hay investigaciones que han demostrado que el hecho de no tener un propósito puede llevar a depresión, y obviamente la depresión tiene efectos muy negativos en la salud, como puede ser, por ejemplo, problemas cardíacos, puede ser problemas de otros órganos funcionales del cuerpo y al final pues estamos hablando de cosas graves, ¿no? No significa que por no tener un propósito depresión, fin del mundo, pero sí que es verdad que pues el tener un propósito te puede ayudar a salvarte de caer en este tipo de pozos mentales o psicológicos o físicos. Ya, incluso lo que hablamos del impacto que tiene a nivel de estrés, que ni vamos a entrar en las consecuencias de salud del estrés, porque creo que todos lo hemos leído en Google alguna vez. O sea, yo creo que es algo de lo que estamos todos muy informados. Pero en resumen, obviamente no tener un propósito lamentablemente trae como consecuencia el sentir más estrés en tu día a día. O sea, si realmente yo no sé cómo haría si tuviese que ir a trabajar todos los días y no tuviese la perspectiva de ¿para qué lo estoy haciendo? Me explico, o sea, me volvería loca. Al final, de hecho, creo que una de las mayores consecuencias de no tener un propósito es no tener una perspectiva del gran plano, digamos, de a dónde estás yendo en general. Y al final lo que genera eso, si yo no tuviese como una visión más global, con cada problema que tuviera y cada bajón emocional que pasara, sería una crisis muchísimo más grande. Exacto. A mí a día de hoy lo que realmente me ayudó mucho leer incluso este libro es que ahora cada vez que tengo una crisis, algo que hace 6 meses hubiese sido matador o incluso hace 2 años, ni te explico, a día de hoy es como, ok, o sea, estoy haciendo toda esta gran cantidad de cosas, tengo muchísimos hábitos que me están ayudando y sé más o menos. Nadie nunca lo tiene claro, yo no tengo la solución al no tener un propósito, pero sé más o menos a dónde estoy yendo y sé que al final este bajón, realmente si veo el plano completo, se ve así, es un bajón así. Pero claro, si tu día a día estás tan enfocado en justamente el día a día y no tenés como una visión más a largo plazo, Sí. ese bajón, claro, se te acaba de caer el día completo, la semana completa y te afecta muchísimo más. Sos más vulnerable. Exacto, o sea, no es que el propósito de repente haga magia y desaparezca todas esas subidas y bajadas, pero sí que es verdad que te da perspectiva y te ayuda a mejorar a que esos cambios de ánimo sean bastante menos pronunciados, ¿no? Al final es eso, o sea, no van a desaparecer, no vas a estar bien siempre por tener un propósito, obviamente vas a tener días buenos y malos, pero sí que es verdad que es algo que ayuda y que es importante, ¿no? Que es la base. Y entonces con eso pues también queríamos comentar un poquito, obviamente, no solo el hecho de que es importante y de que tiene pues impactos negativos el no tener un propósito, sino obviamente pues dar las herramientas a la audiencia para que puedan saber un poquito, porque ahora uno se pregunta, vale, y si es tan importante, ¿cómo lo hago? ¿Cómo monto yo un propósito ahora? ¿Qué tengo que preguntarme? ¿Qué tengo que hacer? Fin del mundo. Ok, sobre eso te quiero preguntar a vos. Antes que nada, digamos, ahora mismo, ¿cuáles son las principales cosas que diría que te están ayudando a encontrar ese propósito? Ya no aplicarlas en el día a día, sino ¿qué crees que es lo que te ayudó a generar esa lista de objetivos que te hiciste en Año Nuevo? Bueno, la verdad es que de eso hablé en la intro del primer episodio, del por qué empecé, por ejemplo, el podcast y luego los objetivos de este año. Para hacer un pequeño recap, se acabó la última relación en la que estuve y entonces dije, bueno, pues cambio de mentalidad, voy a centrarme en mí. Yo creo que eso es algo que es uno de esos puntos, ¿no? El centrarse en uno mismo, el centrarse y hacer introspección y preguntarse qué es lo que quiero, ¿no? ¿Qué objetivos quiero ponerme? ¿Qué misión tengo en esta vida? Bueno, quizás no tan abstracto, pero sí que es verdad que tiene que ser una pregunta que tú te hagas y que te tomes el tiempo realmente para responderla. No me siento en la cama un día y digo, venga, voy a pensar media hora en mi vida y ya está. No, se trata de un ejercicio, incluso puedes escribir, bueno, yo hice esto también, ¿no? Tengo como un diario personal, pues escribir ahí mis pensamientos, estructurarlos y realmente dedicarle tiempo en un periodo de un tiempo considerable para poder, pues, un día reflexionar sobre una cosa, luego otra, luego conectar las dos cosas. Entonces yo creo que esto es algo que me ayudó. Y otra cosa que me ayudó para el tema de los propósitos es pues el tema de darme cuenta de que
quería progresar hacia algo, o sea, quería realmente tener ese sentimiento de despertarme y decir, estoy haciendo algo en una dirección a largo plazo, ¿vale? Quiero centrarme realmente en conseguir objetivos que requieren que me centre a largo plazo. Por ejemplo, el tema del, pues fácil, el tema del gimnasio, el tema del físico, del estado de salud, y mirarme al espejo y sentirme bien, ¿sabes? Sentirme bien no solo porque me vea bien, sino sentirme bien porque estoy construyendo un hábito que me sirve en otros aspectos de mi vida. Estoy construyendo el hábito de trabajar en mi cuerpo y hacerlo de forma constante con el objetivo a largo plazo de conseguir X. Y esto me beneficia a crear otros hábitos en otros aspectos de mi vida que también me ayudan a trabajar hacia mi propósito. Que en este caso, por ejemplo, pues mi propósito, yo me he dado cuenta de que, mira, yo quiero marcar, o sea, yo quiero que el día que yo me vaya a morir, yo pueda mirar atrás y decir, he creado un impacto positivo en el mundo. He beneficiado a X personas, en el aspecto que sea, es genérico, pero quiero marcar un impacto positivo en el mundo. Entonces, ¿cómo puedo conseguir esto? Pues, por ejemplo, con este podcast. Porque creo que cuando tenemos estas conversaciones y salen conceptos de valor, preparamos estos episodios y los compartimos con la gente, pues de alguna forma u otra eso impacta positivamente. Y yo creo que pues poco a poco son pequeños pasos que vas dando. Quizás en 10 años lo hago de otra forma, o en 20, o yo qué sé. Pero es eso, ¿no? Ambas cosas que te he comentado. Entonces, construir hábitos y pues ni me acuerdo ya de la primera que había dicho. No pasa nada. Pero realmente ahí solo te voy a casi corregir en una cosa. Que al final a vos lo que te hizo encontrar tu propósito no fueron las cosas externas que te pasaron el año pasado, realmente. Ni siquiera fue la suma de las cosas externas que te pasaron en toda tu vida. Lo que realmente te ayudó a vos a encontrar ese propósito fue lo que vos decidiste hacer con ello. Quiero decir, no le des las gracias al mundo que te hizo encontrar el propósito, sino que al final eso fue algo que decidiste vos, mira, me pasó todo esto, yo quiero hacer algo mejor que solo hacer mi luto sobre estos sentimientos. Me explico, y justamente en el proceso de explicarme qué hiciste cuando te pasó eso y qué te ayudó a encontrar el propósito, mencionaste dos cosas súper importantes, porque con Diego hicimos una investigación sobre qué cosas pueden ayudarnos cuando estamos en la fase de no sé cuál es mi propósito, me quiero morir, estoy totalmente perdido. En la que estamos todos. Pero al final lo que te digo, yo creo que nadie de nuestra edad lo va a tener descifrado aún. Sí, es difícil. Aunque podemos tener un poco más de idea de a poco. Pero mencionaste dos hábitos muy importantes. Lo que es hacer introspección y lo que es escribir. Eso, mira, me he encontrado una cantidad de recursos sobre cómo ayuda a escribir, pero más que nada en la parte de introspección. Yo creo que a día de hoy, cuando hablamos de por qué nos está encontrando tanto a nuestra generación y todos tenemos tantos problemas internos sobre esto, es porque realmente tenemos muy poca cultura de la introspección. Realmente. Porque claro, al final estamos todo el tiempo con estímulos. Y además estamos como cogiendo como cultura este hábito de hacer muchísimas cosas a la vez, de llenarnos el día de cosas parece una competencia de quién es más productivo, ¿no? La cantidad de videos, tweets, posts en LinkedIn de yo hoy me desperté a las 3 de la mañana, hoy ya entrené, hice yoga, medité, escribí, trabajé 25 horas. Y es más, son las 7 de la tarde y estoy sacando al perro. Vos decís... No, es que esto no, claro, si todos viviéramos como vemos en redes... Sí, esto es la cultura del hustle, se llama. Por favor, es que claro, eso nos quita todo el tiempo para hacer una introspección que valga la pena. Exacto. Y de hecho, yo creo que todos tenemos algún amigo o algún conocido que le ha pasado estudiar o trabajar muchísimo en algo muchos años y que ahora como que no quiere hacer introspección porque como no hizo una pausa para reevaluar si Le eso... da pánico ahora, ¿no? Yeah. Afrontar la realidad de, ostras, pues la verdad es que no me lo he planteado lo suficiente, no sé dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué hago ahora? O a lo mejor que te pusiste 5 años con una cosa y vos en ese tiempo cambiaste, pero no te diste el tiempo para reorientar tus acciones en función a esos cambios que hiciste internamente. Me explico, entonces, eso que acabas de decir de que, en base a lo que se pasó, decidiste hacer introspección y que eso te ayudó a llegar al objetivo, digamos, te ayudó a llegar a tu propósito, me parece muy clave, porque al final creo que es algo a lo que todos tendríamos que orientarnos, que es dedicar al menos un rato de nuestro día y de nuestra semana, dejar de identificarnos con cosas que leemos en todos lados, incluso dejar de identificarnos con lo que dicen nuestros amigos, porque creo que hay una cultura de sobreidentificación increíble. Parar un segundo y decir, ok, ¿quién soy y qué quiero? O, por ejemplo, otra cosa que leímos mucho que
a muchas personas les ayuda a encontrar su norte, es probar muchas cosas nuevas. Exacto, salir de tu zona de confort, básicamente. Totalmente de acuerdo, es una de las cosas que más hago, trato de hacer cosas que me desafíen, obviamente que en cierta medida me gusten, pero más que nada que me desafíen. Y al final eso es clave. Pasa que no sirve de nada probar cosas nuevas, no sirve de nada escribir, no sirve de nada viajar, si realmente no te tomas después el trabajo de decir internamente, ok, ¿qué me pareció esto? Exacto, o sea, tu propósito puede estar allí, puede estar escondido en algo que no hayas probado aún, pero eso no significa que bueno, vayas probando cosas también sin preguntarte el qué me está aportando esto, realmente que sabes reflexionar un poquito sobre lo que estás probando más en profundidad, no simplemente probarlo superficialmente y decir, bueno, ¿y el propósito? Entonces, en plan, preguntártelo realmente. Pero en esa lista que preparamos, de hecho, había otros puntos, ¿no? Sí, por ejemplo, uno que me sorprendió, y ojo, creo que me gustaría escuchar tu opinión al respecto, pero muchos autores, o sea, una constante que apareció en todas las listas y recursos que consulté, es practicar gratitud y además devolver un poco, como hacer acciones que sean totalmente altruistas, hacer cosas que no tengan nada que ver con vos. Me dan ganas de preguntártelo porque sé que para vos es importante tener un impacto positivo. Y creo que sos una persona que tiene mucho eso en el día a día, o sea, sos una persona que estás pendiente de tus amigos. Bueno, voy a la casa de Diego a comer pasta pesto igual 25 veces a la semana, ¿no? Es como, Diego me pasa esto y Diego en plan, listo, vente a casa a cenar. Y vos, o sea, ¿cómo crees que tener esa gratitud y esa actitud de devolver cosas buenas al mundo te ayuda a mantenerte centrado o incluso a encontrar ese propósito? Ahora que lo dices, cuando me lo estabas preguntando, yo creo que tiene algo que ver con el hecho de que nosotros seamos seres sociales y que nos guste vivir en una sociedad y que nos aporta de alguna forma una felicidad. ¿Cómo lo explicaría? Nuestro cuerpo se siente bien y tú generas serotonina cuando haces algo positivo por otra persona, yo creo porque te hace sentir más parte del grupo, más parte de la sociedad y eso como que te hace sentir bien de por sí. Entonces tú cuando estás ayudando a alguien necesitado, pues te hace sentir bien, te hace sentir feliz y esa felicidad quizás también, pues ¿no? ese aporte que te da en tu día a día puede ser. Si tú haces un pequeño gesto de gratitud cada día o unos días a la semana, pues esa constante, pues no sé, si tienes algún momento malo, por ejemplo, que decíamos de inestabilidad, un pozo o lo que sea, pues miras atrás y dices, buah, pero mira cómo me ha hecho sentir esto. ¿Sabes? Me he sentido bien, he aportado, he ayudado a alguien que lo necesitaba. Yo creo que en ese aspecto pues, puede ser un poquito lo que responde a tu pregunta, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás el juntarlo con un objetivo de dar, pero a largo plazo, es decir, aportar a la sociedad, yo creo que eso viene intrínseco de nosotros como especie. Yo creo que realmente todos tenemos dentro de nosotros pues un poquito ese chip que nos dice me siento bien si aporto a nuestra sociedad, ¿sabes? Si hago algunas cosas que no estén a nivel personal, sino a nivel especie. Esto es muy fuerte lo que me estás diciendo, porque mira, esto de que, digamos, que nuestra felicidad y nuestro propósito esté ligado con un impacto positivo a nivel social, es una de las cuestiones en las que más indagué y sobre las cuales más crisis existenciales tuve desde mis 15 años y a la cual encontré la respuesta hace como 2 semanas, te lo juro, o sea, porque yo me gusta como cuestionar las cosas. Y yo nunca entendí, o sea, ¿cómo puede ser que la felicidad de todos y el propósito de todos sí o sí tenga que estar ligado a impacto positivo en el mundo? O sea, ¿cuántos amigos tengo que son súper introvertidos, que son súper tímidos y que si pudieran se irían a vivir una cabaña en el medio del bosque, no los vería nunca más? O sea, y yo me gustaba mucho cuestionar eso. Y no entendía por qué eran dos cosas que estaban intrínsecamente ligadas. ¿Qué es lo que estás diciendo vos? Resulta que es algo probado científicamente. No es una cuestión subjetiva. O sea, esto que tenés no solo es tu opinión, sino que está probado científicamente que realmente los humanos necesitan la sociabilización para mantenerse felices. Digamos, por ejemplo, justamente un estudio que leí era comparando, o sea, los niveles de felicidad de personas que cuando les piden ayuda en la calle responden y los que no. Y las personas que cuando les pedías ayuda en la calle te respondían, o por ejemplo te ayudaban a levantar algo del suelo, o por ejemplo te esquivaban para no llevarte puesto en la calle, siempre eran las personas más felices. Exactamente. Y con menos niveles de estrés.
y por ende con menos problemas de salud. O sea, era un estudio realmente muy profundo, muy integral, o sea, realmente era una cantidad de lectura absolutamente innecesaria, pero valió la pena por la conclusión, porque es que al final, es verdad lo que decís vos, y creo que a día de hoy cambió mi forma de ver mis propósitos, porque ahora digo, ok, ya está, tipo, no existe tal cosa como tener un propósito que solamente me impacte a mí o me ayude a mí. O sea, al final, inevitablemente, ese norte que vayamos a elegir va a ser algo social. El tener un propósito es un fenómeno social realmente. Y los seres humanos no vamos a poder ser felices, inevitablemente, si buscamos aislarnos o incluso si buscamos intencionalmente tener un impacto negativo. Algo más, y te lo digo corto porque sé que es mucha información, pero resumen, algo más que busqué es si realmente, tipo, esto de ser buena gente, de tener buenas intenciones, o sea, ¿es algo que tenemos de nacimiento o es algo que se aprende? Y resulta que realmente Es de de nacimiento. nacimiento. Eso yo no lo podía creer. Otra cosa con la Sí. que me estuve peleando desde los 15 y cuando dije, ok, ya está, esto es algo científico. Los bebés cuando nacen quieren socializar, quieren a la madre y resulta que, o sea, a nivel neurocientífico, los bebés saben que el pedirle amor a la madre tiene un efecto positivo en ella y también por eso lo hacen. O sea, los bebés son conscientes de que su socialización trae un impacto positivo. Lo que se aprende es tener malas intenciones. Lo de tener buenas intenciones, no. Creo que viene al caso más que nada por eso, porque todo esto hace que te replantees tus propósitos, ¿no? Yo creo que justamente la cultura del hustle hace que todos pensemos, vamos a estar sentados exclusivamente en nosotros mismos. El mundo no existe, muchos TikToks y posts de, bueno, todo el mundo da igual, al final la única persona que tienes es a vos mismo, y resulta que No es así. no funciona así. Exacto, es cierto esto. O sea, al final no es algo que haya investigado, pero cuando lo he reflexionado yo y he hecho mis introspecciones, me he dado cuenta de que es así, ¿no? De que reflexionando te das cuenta de que para recibir para sentirte feliz y completo, pues al final tienes que aportar no solo a ti, no solo, o sea, son propósitos al final personales, pero son propósitos personales englobando pues impactos a la sociedad, ¿no? Impactos a ti y a la gente que te rodea. Ya, yo creo al final el punto de este episodio es imposible que sea el espectador se va a ir sabiendo cómo encontrar su propósito de vida. Exacto. Yo creo que sí que la idea es ayudar a entender qué es un propósito, cómo se ve, cómo podría ser el aspecto de un propósito cuando te lo encuentres y por qué está bueno tenerlo realmente. Exacto. Pero si yo tuviese que dejar un poco de mi conocimiento y mi experiencia de cosas que me ayudaron a encontrarlo y por qué me ayudaron a encontrarlo, a ver, diría dos cosas. La primera, definitivamente creo que es necesario como para que el día a día tenga más sentido y lo disfrute más. Al final lo que te digo, de tanto empezar a coger hábitos, de tanto empezar a probar cosas nuevas, de tanto llenarme el día de actividades y dejarme otros días para mí misma, lo que empezó a suceder es que, claro, mi día a día es más rico, tiene más sentido. Esa línea de estado de ánimo promedio siento que está más alta, porque al final, incluso una semana donde mi ánimo puede estar acá o puede estar acá, Llamas a Diego, prepara unas fajitas, hablamos de la vida y entonces y listo, ¡pum! ya está, felicidad promedio 10 de 10, o sea, tal cual. Pero te juro por mi madre que son esas tonterías, cosas que hago todas las semanas a lo mejor y que ya es algo inconsciente, que no me requiere ningún esfuerzo y que al final inconscientemente me están llevando a cosas más positivas, digamos. Yo diría que tener un propósito me ayudó en ese sentido. Siento que mi día a día lo disfruto más. Hay cosas que al principio cuando las empecé a hacer me costaban mucho, que me costó coger como hábitos, pero a día de hoy hacen que mis semanas, el hecho de que, no sé, todos los sábados voy a patinar, hace que todas mis semanas sean algo, tipo, mejor para mí. Y segundo, sobre qué me ayudó a encontrar un poco para dónde quiero ir, insistiría 1.000.000 millones de veces en probar cosas nuevas. O sea, al final creo que por defecto, por cómo nos crían nuestros padres y en dónde nacimos y en dónde crecimos y todo, siempre vamos a tener un set de cosas con las que nos sentimos cómodos y que tenemos en el día a día. Por ejemplo, todos tuvimos el deporte que hacíamos durante la primaria o la secundaria, todos tenemos el mismo grupo de amigos que conocemos desde hace 1500 años, todos tenemos pues el tipo de eventos a los que solemos ir, para algunos son fiestas, para otros son, no sé, eventos de networking, para otros es ir a la oficina. Yo creo que hay que desafiar eso. Creo que es necesario ponernos en situaciones incómodas y... A ver, yo creo que nuestra generación tiene muchos problemas con buscar la zona de confort y quedarse ahí. Yo creo que hay que hacer lo contrario. Hay que buscar sentirnos incómodos, pero lo más importante, inmediatamente después decir, ok, ¿cómo me sentí? Tipo, ¿quiero hacer esto otra vez? ¿Lo volvería a hacer? Si lo volviera a hacer, ¿me serviría de algo? ¿Y cómo se vería esta actividad en 3 meses cuando me haya quitado esa incomodidad y la empiece a incorporar en el día a día? Entonces, yo si tuviese que dejar algo de conocimiento,
definitivamente diría esas dos cosas. Y para hacer introspección, todo lo que mencionamos como meditar, lo de escribir, lo de incluso hablar con otros amigos, con otras personas, leer, todos son formas válidas de introspección. Hacer introspección se puede ver de muchas formas distintas. Al final es conocerte a ti mismo. Bueno, ahora que ya pude compartir un poco qué me ayudó a encontrar mi propósito y por qué me sirvió, me encantaría saber por tu parte, para vos, ¿cuál fue el impacto positivo que tuvo en tu vida empezar a tener un propósito y una visión más a largo plazo? Pues para responderte a eso, yo creo que de impactos positivos, digamos que en el día a día, pues lo que mencionábamos antes, ¿no? Al final es esa estabilidad de decir, vale, quizás tengo un día malo, pero no es tan malo. O sea, hay algo que me sostiene, que me mantiene cuerdo, que me mantiene estable, no es crisis fin del mundo. Y otra cosa, pues también que he notado es que esa línea que decíamos, ese eje, sí que es verdad que lo he notado más para arriba. Un poquito más para arriba, ¿no? Que tienes un poquito, que tu centro de, digamos, de ánimo está un poco más subido y por tanto tu normalidad ya es un poco más positiva, ¿no? Yo creo que en general esas dos cosas y el, por ejemplo, tener ciertos hábitos que estoy manteniendo gracias a ese propósito, ¿no? Entonces, si yo me mantengo sano, si yo me mantengo bien emocionalmente, pues tengo más energía para trabajar hacia aportar ese impacto positivo en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que eso en general ha sido un poquito, pues digamos, los impactos positivos del tener un propósito. Y con esto, y la verdad es que he disfrutado mucho de esta charla, ya es algo que obviamente habíamos preparado, que habíamos hablado antes, que pues hemos hablado varias veces, de hecho, en varias ocasiones juntos. Debatido hasta la 1 de la mañana. Exacto, antes de que me durmiera, por ejemplo, en el sofá, después de múltiples cenar. Ocasiones. Múltiples ocasiones. Pero bueno, al final, pues es eso. He disfrutado mucho del episodio, he disfrutado mucho de invitarte. Creo que, la verdad, he dado en el clavo con la persona con la que tenía que traer para este episodio. Bueno, pues como en cada episodio, no sé si has visto pues que cada vez que viene un invitado, hacia el final del episodio le hago escribir el nombre para que dejemos un registro de quién ha participado en el podcast. Y bueno, pues ahora es tu turno. Me gustaría que escribieras en la máquina tu nombre. Claro que lo vi, soy una fiel seguidora. ¿Cómo se te ocurre pensar lo contrario? Ahí lo tenemos. Perfecto. Y eso, y darte pues las gracias por haber venido y dar las gracias a la audiencia también por haber escuchado hasta aquí. Es un episodio un poco largo, es un poco denso, son temas importantes y profundos, pero bueno, eso, agradecer un poquito a todos el haber compartido este rato y nada, aparte de eso, pues ya sabéis, como siempre, si me podéis dejar vuestro feedback, aprecio mucho el feedback constructivo para ir mejorando episodio tras episodio. Y bueno, y si queréis apoyar de alguna forma, pues escribidme. Y nada, eso sería un poquito todo por el 5º episodio de Couch Talks with my flatmate. Así que, bueno, nos vamos a Fist Bump. ¿A Fist Bump? Nos vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café. Vamos a hablar de la vida. Muchas gracias. A tener más crisis existencial. Vamos.